solamente los que les ha pegado, solamente los que les ha pegado el rayo se pueden convertir en graniceros, en tiemperos, algunos les llaman, ¿verdad? Pero para nosotros aquí en la región de la montaña, para nosotros eso no es necesario. No es necesario que llegue un rayo y te parta en dos, ajá, y si no resistes, ¿no? Bueno, ya como ya vimos estas tres energías básicas, que el sol, el agua de los mares es Chalchihuitlicue, que Tonatiuh es el generador de luz y calor, que es el que hace que Chalchihuitlicue, que el agua de los mares, de los ríos, de los lagos, se evapore, se evapore y pueda hacer se pueden hacer las nubes, se pueda formar Tlaloc, Tlaloc que es el agua de la lluvia. Pero para ello tenemos que entender quién es Tepeyolotl, ¿no? Muchos decimos, es el espíritu de la montaña, es el guardián de la montaña, Tepeyolotl, pero en realidad es el espíritu de la montaña. Algunos decimos, Tepeyolotli, Tepeyolotli también representa a Tezcatlipoca. A Tezcatlipoca, ¿verdad? Al espíritu, al espejo humeante. Y sí, en realidad tenemos que entender que Tezcatlipoca está presente en todo este trabajo. Y justamente Tezcatlipoca es el humo que no nos permite ver más allá de nuestra visión. Sí. Y es por eso que estamos abordando estas temáticas como el humo que no nos permite ver el poder que emana en nuestro ser, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo y en todos aquellos cuerpos que conforman este templo sagrado. Muchas de las veces llegamos a comprender que todas estas energías, hermanitos, están fuera de nosotros, ¿no? Y eso también lo debemos de cambiar, ese paradigma, ¿sí? Por eso se dice, el camino a tu corazón o el camino de tu vida hacia ese corazón, ¿sí? Miren, Tepe viene de la raíz Tepetl. ¿Qué es Tepetl? Es una montaña. Esto que tenemos nosotros también es un Tepetl, nuestro cuerpo. También es un Tepetl, es una montaña. Yol viene de la palabra Yoli, ¿sí? Yoli, que es vida, porque Yolot es de esta manera. Yolot es corazón. Ochtli es camino. Y aquí es donde debemos de entender, hermanitos, cómo leeremos, cómo leeremos las palabras aglutinadas en el idioma náhuatl. Para el idioma de la Real Academia Española, se empieza a leer de izquierda, de aquí miren, hacia, de izquierda hacia la derecha. Pero para nosotros, los anahuacas, a partir
de la escritura de los abuelos, no leemos de esa manera. Miren, lo leemos de esta manera. Permítanme. Esto ya ustedes ya lo saben. Déjenme compartir. Este. Este está bueno para poder poner ese ejemplo, para poder entender esta parte. Oh, aquí está. Miren, esta es la escritura de nuestros ancestros. Esta es la escritura de nuestros abuelos. Sí. Y esta escritura no se lee de izquierda a derecha. No. Se lee de abajo y de derecha hacia la izquierda. Es importante eso. Es importante esto porque les digo, para poder comprender la filosofía, el pensamiento, el sentir, el vivir y el vibrar del trabajo nahuálico, anahuaca, debemos de entender primero cómo concebimos el poder que tenemos cada uno de nosotros. Dentro de nuestro cuerpo vive Yeyecat. Sí, ¿cómo? Cuando respiramos, vive dentro de nosotros Yeyecat. ¿Vive dentro de nosotros Chalchihuitlicue? Sí, en la sangre que recorre todo nuestro cuerpo. Somos agua. ¿Vive dentro de nosotros Tonatiuh? Sí, la luz como la sabiduría que tenemos. No conocimiento, sabiduría. ¿Cuál sería el calor? El calor que emana nuestro cuerpo. Pero también es la empatía, el amor, el cariño que sentimos hacia los demás, también se interpreta como ese calor de Tonatiuh. Ahora, en esta nueva temática que vamos a ver el día de hoy, que estamos justamente iniciando, abordándolo, vamos a hablar de este Tepeyolotl, de este espejo del Tepeyolotl. Recuerden que nosotros somos espejo, dice el dicho, y dice un abuelito, soy espejo y me reflejo. Que yo me haga pensativo, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, a todo esto, hermanitos, nos debe de llevar al entendimiento, al empoderamiento de este ser que tenemos. Tepetl, montaña, Yoli, vida, Yolotl, corazón y Oxli. Entonces, ¿cómo lo interpretaríamos Tepeyolotli para trabajarlo nahuálicamente? Sería el camino hacia tu corazón, pero también el corazón entendido como vida, porque sin el corazón, si el corazón se apaga, pues no tendremos vida, ¿no? El camino hacia tu corazón, que es la vida de tu cuerpo espiritual, de tu cuerpo energético, de tu cuerpo emocional, de tu cuerpo etéreo, ¿sí? Pero ¿para qué tenemos que aprenderlo si tan solo nosotros queremos pedir la lluvia? Es necesario, hermanitos, necesario entenderlo, comprender el poder que emana en nuestro cuerpo. Entender y comprender que nuestra vida está lleno de poder. Solo está esperando que alguien lo active
y empiece a trabajar. Ay, ¿puedo yo hacer que llueva? Sí. ¿Puedo yo dispersar las nubes? Sí, sí lo podemos hacer, ¿no? Algunos de los hermanitos, pues ya lo han comprobado. Ah, pero todo esto, claro, esto apenas son los primeros pasos. No podemos correr si no sabemos dar un primer paso. Y el primer paso, ese es el curso básico. Entender y comprender que realmente tenemos ese poder. Por eso, por ello, el camino a tu corazón y espíritu, tú lo forjas acechándote y así conociéndote podrás empoderarte. Si yo conozco todas mis cualidades, mis capacidades para, para ser un Atzahtzilíquetl. ¿Qué es Atzahtzilíquetl? Persona que llama la fertilidad, el agua, persona que llama el sustento, persona que pide por el bienestar personal, pero por el bienestar en general. Persona quien trabaja con el tiempo, con la sagrada virtud, cualidad de poder comunicarme con todo lo que me rodea. ¿Sí? Y quise presentarles esa imagen de este pequeñín ocelot que él está justamente acechando. ¿Por qué? Porque un niño, porque un pilsintecutli, un señor niño, una persona niño, puede aprender mejor que aquella persona que, uy, yo ya soy grande, tengo tanta edad, yo ya no puedo aprender. Es un bloqueo también eso. Es una programación. Incluso los que volvemos a estudiar o empezamos a tomar cursos nos dicen, bueno, pues ¿para qué tanto estudias? ¿No? Pues ya no estás tan niño como para que tú sigas estudiando, ¿no? Pero no es cierto, no es cierto. Todo el tiempo vamos a aprender. Tepeyolotli, el camino hacia el corazón y hacia el espíritu. Y esta aseveración, el camino hacia nuestro corazón y hacia nuestro espíritu, nos habla precisamente de conocernos, saber de qué estamos hechos, saber que nosotros podemos trabajar en esta ciclicidad con la luna. Recuerden que la luna tiene 4 fases y que en todas estas 4 fases está en ese trabajo arduo desde lo interno hasta lo externo de una depuración de la casa. El día de hoy vamos a hacer esa reflexión de poder trabajar con aquello que tenemos, con la que contamos. Ustedes ven a Tepeyolotli, al espíritu de la montaña, aquí está, este es su regente de Tonali Cali, de la energía del día casa, cómo él está acechando y listo para defenderse. Y solamente tiene 2 cuchillitos de pedernal en su columna, lo que nos indica el tonal y el náhuatl, ¿no? El día de hoy, entonces, hermanitos, pues vamos a trabajar esto. Miren, Tepeyolotli, el corazón, el espíritu de la montaña.
Se conforma de las siguientes partículas de la palabra tepeyolotli, que se refiere al más igual, náhuatl, especial que es capaz de comunicarse de diferentes formas con los seres que vibran en esta tierra y en la montaña, en el cerro, ¿no? Tepetl, montaña, cerro. Tepetlani, el ser y hacer, forjar una montaña sagrada. Sí. Ay, pero ¿por qué cambian los conceptos? Este concepto es un concepto filosófico nahuálico, ¿sí? A lo que nos lleva a que debemos de entender. Yol, yoli, corazón, vida. Se refiere también al corazón como el centro del Masegual, donde puede crear amor, el honor, todas las emociones que nos llevan a comunicar de nuestra energía. De ahí nace la espiritualidad nahual, en la profundidad de conocernos a nosotros mismos. Ojtli es el camino, el cuerpo físico, el tepetl, la montaña, cerro. También es el camino al corazón de la montaña. Metafóricamente nos habla de forjar nuestro cuerpo, corazón y espíritu para poder comunicarnos con nosotros y posteriormente con todo lo que nos rodea. Dentro de este nahualismo espiritual nos llama a conocer la grandeza que emana de nuestro ser interno. Esto es Tepeyolotl. Y durante estas veintenas, nosotros le agradecemos a Tepeyolotli en la veintena de Tlaxochimaco, cuando florean las flores, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a sembrar, ya se va a empezar a barbechar, se le prende una velita a la madre tierra, a la montaña, a ese cerro. ¿Para qué? Pidiéndole permiso, porque vamos a transgredir al barbechar, al escarbar, para sembrar las plantitas, ¿no? Se le lleva su mezcalito o tequilita que haya, que se tenga, para poder trabajar esa energía del espíritu de la montaña. Muchas de las veces se le lleva una ofrenda, tortilla, se le lleva fruta, ¿no? Esta fruta lo partimos con un cuchillito de madera, de preferencia de ocote, ¿sí? ¿Pero qué? ¿A poco sí se lo come? Sí, se lo comen sus hijos. ¿Quiénes? Las hormiguitas y todos los animalitos que viven en esa montaña. El espíritu de la montaña está representado por un ocelote, ¿sí? Se dice que hubo un tiempo en donde el espíritu de la montaña, el ocelote, citó a todos los animalitos, vengan, ¿no? A todos les dio un poder, el espíritu de la montaña. A su consentido, que es el ocelote, pues le dio el poder de las garras y desgarrar. El águila, sus alas fuertes, ¿no? La serpiente, el poder de su cuerpo para, si no tiene veneno, pero con el poder de su cuerpo. Y había repartido cada uno de estos animalitos su poder, ¿sí? Porque era él, es el guardián de ese lugar. Pero llegó al final la lagartija, muy lento. Y todavía llegó reclamando, le dice, oiga, señor espíritu de la montaña, a todos ya les diste el poder, ¿y yo qué? Dice, bueno, pues tú tendrás el poder de la renovación, tú tendrás el poder de conectar la tierra con el universo. ¿Y cuál va a ser mi poder de defensa? Bueno, tu colita. Peleas con la colita, te lo arrancan, el que te quiere atacar en lo que está entreteniéndose con tu colita porque va a seguir vibrando, tú ya te escapaste y te va a nacer otra colita.
¿Por qué les digo esto? Claro que es un poquito más extenso este pequeño relato, este pequeño cuento. Justamente nos habla de que cada uno de nosotros tenemos una cualidad. Lo otro, que la montaña controla todos los animalitos. Por eso se le lleva la ofrenda para que él hable con todos los animalitos. Primero tenemos que hablar con él, con el espíritu de la montaña. Él manda más de ese lugar. Ay, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver en que nosotros como pedidores de lluvia podremos hablarle, que nos den señales, que nos den mensajes, cuándo sí va a llover, cuándo no va a llover. Sí, cuando vayamos a la montaña. Cuando nosotros vemos, hay unas hormiguitas negras muy pequeñitas, empiezan, ¿no? Vemos que hay una fila, una gran fila y están acarrea muchas cosas. La señal es que va a haber un huracán, va a llover mucho. Por eso las hormiguitas se preparan, porque saben que va a llover mucho. Y todo eso son mensajes de ellos. Hay un tipo de sopilotes que le llamamos chachalacas, ¿no? Cuando sale el sol, abren sus alas, empiezan a gritar mucho, ¿no? Como a graznar. Es señal que están pidiendo agua. Leer el ambiente. Vas a la montaña y hace un calor, pero fuerte, fuerte. Ah, va a llover. ¿Por qué? Porque ese calor intenso hace que se vaporice el agua y se formen las nubes. Tenlo por seguro que va a llover, ¿no? Entonces, esa es la comunicación que nosotros debemos de aprender a trabajarlo, de aprender a desarrollar esa cualidad de observar, de escuchar, de poder utilizar el olfato, ¿sí? Por eso decimos, aquí en está Chicomecoas en nuestra cabecita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Aquí está la serpiente, la séptima serpiente es la serpiente. ¿Cuál es? La lengua. Porque al utilizar la lengua creamos esos sonidos con nuestro aliento, ¿no? Y con estos sonidos con nuestro aliento, que es la palabra, creamos la palabra florida, con el cual nos comunicamos a través de estos sonidos, conformando estas palabras. ¿Sí? Dentro de la iconografía de Tepetl simboliza el cuerpo de cada ser humano. En el Amoxli se muestra también comunidades que se llaman Tepetl, la montaña de agua. En algunas variantes, para decir un, para decir un pueblo, una comunidad, decimos Altepetl, ¿no? Nosotros le llamamos aquí Calpan, de Cali, Pan, lugar donde hay muchas casas. Pero las casas también se refieren a los cuerpos de las personas. Por eso decimos Calpuli, Cal de Cali, Puli, muchas casas. Porque literal, un Calpuli se forman de muchas casas que conforman una comunidad. Puli, muchas, en abundancia. Pero también se refiere a las personas. Y por ejemplo, se dibuja su identidad, ¿no?
esta iconografía, esta imagen, la medicina, la percepción, el día, la noche y la primera medicina de la creación, ¿no? Un calpuli es un grupo de personas que están unidas a través de qué? A través del trabajo comunitario, a través del mismo pensamiento y filosofía. Pero debe de existir un orden, sí. Solo que aquí nadie se sube en una piedra y empieza a ordenar. No. Aquí nos sentamos en un círculo y empezamos a compartir la palabra. ¿Sí? Regresando a todo esto, en el forjar de nuestro camino implica trabajo, disciplina, responsabilidad y tenacidad para poder vibrar y forjar nuestro nahualito de Ocelot. Y este nahualito de Ocelot, ¿todos lo tenemos? Sí, sí, todos lo tenemos. Esto nos debe de llevar al trabajo del tecuani. ¿Qué es el tecuani? Aquel que devora. Para aceptar que nuestro templo, que nuestro cuerpo, tenemos ese poder, tenemos que devorar, eliminar todas esas, toda esa desidia, todo ese, es que no puedo, lo hago mañana, lo hago pasado mañana, ¿sí? Todo eso nos lleva a esto, a no poder empoderarnos. No sé si ustedes se dieron cuenta, en la trecena de Sequiahuitl, de esta carita, vean, esta carita que ven ustedes. ¿Se acuerdan? Ahorita les muestro. ¿Qué relación tendrá? Ahorita les diré. Está aquí. Miren, aquí está. Lo voy a hacer un poquito grande. Permítanme. Ustedes si lo tienen su amoshli, vean, esta carita. ¿Ya se dieron cuenta? Miren, este pequeño hocico en la trecena de Sequiau. Miren, está sentado el personaje y aquí tenemos una plantita del sustento. Tiene las mazorcas de color azul, amarillo, rojo y blanco. El centeo, vean el hermoso rostro que tiene. No es de humano. Ahora, ese mismo rostro lo vamos a encontrar aquí. Miren, aquí está. Aquí está el rostro que vimos ahorita en la trecena. Ajá. Bueno, ¿y esto, todo esto qué tiene que ver? En la gestación. A ver, miren. Estamos hablando de pedidores de lluvia. ¿De acuerdo? La trecena es de Sequiahuitl, de uno lluvia. ¿Sí? Ahora bien, las personas que nacen en la trecena de Sequiahuitl, de uno lluvia, son las personas que se les facilita trabajar con ser pedidor de lluvia. Son personas que se les facilita
trabajar con la transformación de su cuerpo. Los que nacen en la trecena de Sequiautl, Seyeyecatl, Seocelotl y Setecpatl son los que se les da la facilidad para poder trabajar con el nahualismo, con el poder de la transformación. Ay, las demás trecenas, ¿no? Sí, pero les cuesta más. Ahora bien, este que ven ustedes aquí es una, es un señor de la noche, es el Tepeyolotl. Y vean, la entrada de la casa es una cueva. Y la cueva, ojo hermanitos, nosotros como trabajadores de la lluvia, en el curso número 3 de pedidores de lluvia, en el curso número 3 de pedidores de lluvia, tendremos que buscar una cueva donde nosotros llevaremos esta ofrenda. La cueva es el portal, es un secreto a voces, ¿eh? Son los portales donde nosotros podemos encontrar sabiduría. Ojo, y no es que vamos a ir a ofrendarle al ser que vive ahí, que comúnmente decimos, no, es que es la cueva del diablo, no, esa es la cueva de no sé qué cosa. No, no, sí, es un portal en donde podemos entrar a otra dimensión para aprender, para ir a traer el tesoro de la sabiduría. Tal vez hayan escuchado ustedes en algún momento que hay ciertos cerros, hay ciertas cuevas que por lo general es entre marzo, abril, por eso dicen, el mes de marzo y abril es el mes del nahualismo, ¿sí? En la veintena de Tlacaxipehualistli, para las veintenas, en la veintena de Tlacaxipehualistli, el persona que cambia de piel, se abren estos portales. Pasas tú en ese caminar y te asomas por ahí. Hay grandes tesoros allá adentro. Entras, toma lo que puedas, vámonos. Pero a veces nos gana nuestra ambición, dice un abuelito. Vas y agarras, sacas aquí y vas por más. ¿Y qué pasa? Hay un determinado tiempo y se cierra. En lo que tú estás allá adentro por unos minutos, por un día, acá afuera el tiempo es diferente. Para ti allá fueron unas horas, pero aquí en el plano terrenal fueron años. Inclusive cuando regresas a tu casa, a tu hogar, ya no están las personas que debiste, que deben de estar ahí. Pero tú sentiste que fue un tiempo muy reducido, fueron minutos, fueron horas. Todo esto debemos de entenderlo nosotros. Por ello, por ello es que estamos estudiando la cuenta del tiempo, el tonal Powali. ¿Y hay una estrecha relación con esto? Sí. Y, y bueno, todo esto existe, sí. Hay portales. Solo hay que saber el momento exacto para entrar y salir e ir
por esta sabiduría. ¿Sí? Entonces, Tepeyolotli son estos espacios de la montaña, ¿no? Por eso encontramos, miren, encontramos este personaje, vean, esta misma vírgula, él está dando la palabra, pero también le dan la palabra, miren, la palabra viene de esta montaña de la casa. Hay una comunicación, hay un entendimiento, ¿sí? El mensaje que le dan a él y el mensaje que él pide. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, honorable hermano, ¿cómo estás trabajando en tu camino a tu montaña, a tu Tepeyolotl? Hasta este momento, yo les pediría que nos pongamos a reflexionar. Recuerden que dijimos en la clase con Chalchihuitlicue, vamos a pegar nuestra lengua a nuestro paladar y vamos a hacer este sonido, el de... Porque es el sonido que hace Chalchihuitlicue, ¿no? Para entender su lenguaje. Dijimos, para con el abuelo Tonatiu, con nuestro Atecocoli, saludarlo, pedirle. Incluso ya les envié las presentaciones en PowerPoint donde vienen las plegarias. El abuelito Yeyecar, escuchar el viento en la montaña, percibir hacia dónde viene, trae humedad o el viento es muy seco. Todo eso tenemos que empezar a experimentarlo, a vivirlo, a potenciar nuestro oído para poder saber si va a llover o no va a llover. Y ahora con el espíritu de la montaña, tenemos que hacer el siguiente ejercicio. Tequillotl y Huantocoltzin Tepeyolotl. Tenemos que escribir. Esta presentación ya les envié en el grupo de WhatsApp. Ahí lo pueden ver. Cuando vayamos a entrar a la montaña o ahorita antes de dormir, pueden decir esta plegaria. Sí. Xikyolchikawa no tonal, guanonawal panoyoltonal. Xikxochponi, xikixlapo, maish petlani no nemilis, ika muahuiyayo. Nimistlazojka machililia, ika nochi no yolo. Nochi tlen tinechmaka, uan tlen amo tinechmaka, ipampa titeotzi. Ika miek mawisotl, nimitz, nimitztlahtlani, niktlahtlani, niktlahtlani, tlen ualeua pan notlamachilis, tlen ipan nelguayotl noteixpetlaniliscayo. Nechtzahtzilia chikauak. Xinechtlayokoli, motlahtolnekio, tlen ika niknotzas noikniua. Xinechteochiua, kuakpo mochantzin ninemis ipan ikapaktli. Xinechmanoui, intech moxikouani, aken nechtlauelita, ipan momatzin nikontlalia notlahtol, uan noxochponkay. Xinechititi nohui, campa niahsis pan nonemiliscayo chiapauac. Nimocalactia, niyaski campa tinech ohuinemitis. Nictemactis, tlayocolilistli ken tehuatzin tinechmactilia. Xinechnehnemi, ika mawisol, nochi in,
Xinachtoquilistli y panonemiliskayo. Fortalece mi cuerpo energético y espíritu. En tu fortaleza florece. Compenetra. Que ilumine mi existir con esencia. Le agradezco todo, de todo corazón, todo lo que me das y lo que no me das, porque eres energía sagrada. Con mucho respeto le pido que me nace desde mi sentir, que desde mis raíces brota mi conexión, me hace el llamado fuerte. Regálame tu palabra perfumada, hablarles a mis hermanos. Empodérame cuando en tu hogar camine con alegría. Protégeme de los seres envidiosos, los que me odian. En tus manos pongo mi palabra y mi florecimiento. Muéstrame mi camino para llegar a mi vibrar limpio y puro. Me comprometo a encaminarme como me guías, ofrendar el regalo como usted me guía y aprendizaje. Camino con respeto y honor, como semilla selecta al caminar sagrado. Esa es la plegaria. Y no matcanehuatl, ni nahualtlecutli, ni tlamacasqui, tlacatecolotl, quenteopisqui, xolopitl. No. Entonces, esa es la plegaria a Tepeyolotli. Y hay la plegaria de Tonatiuh, sí. Hay plegaria para Yeyecatl, sí. Hay plegaria para Chalchihuitlicue, sí. ¿No? Para los que se integraron apenas, pues me mandan un mensaje por si quieren tener estas plegarias, se los envío de manera personal, estas plegarias que se refieren a todas estas energías. Ojo, cuando nosotros vemos esta plegaria, tenemos que ir preparados con nuestro mezcal, con nuestro tabaquito, con nuestro copal. Vamos a prender nuestro popochcomitl y prender nuestro fueguito sagrado y ofrendar copal, fruta, ¿sí? Aquí cuando nosotros le llevemos esta ofrenda, no les vamos a decir, ay, después te entrego la ofrenda. No, aquí es sí o sí tenemos que llevar la ofrenda, hermanito. ¿Mm? Con ellos, no. Con ellos no podemos decirle, pues después te entrego la ofrenda, ¿qué te parece? No, tenemos que darles la ofrenda, ¿sí? A ellos, ¿sí? Entonces todo esto lo tenemos que ir trabajando. Tequillot y Techtempeyolojli, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Pedir permiso al entrar a la montaña y agradecer al salir de la montaña. Eso todos ya lo sabemos, ¿no? Acuérdense, hacemos un círculo hacia la izquierda para abrir. Hacemos una cruz, pero no la cruz católica, la cruz de los cuatro rumbos. Tlahuiztlampa hacia Cihuatlampa. Mictlampa hacia Huiztlampa. Y me paro en medio de esa cruz que hice. Después de eso, tomo una pizquita de tierra donde se cruza estas dos líneas, lo pongo debajo de mi lengua, aquí, en la parte de nuestra cabecita, y le pedimos, te pedimos permiso para entrar a tu espacio sagrado. Venimos con mucho respeto. No venimos a hacer ninguna maldad, no venimos a contaminar tu espacio. Te pedimos tu protección, tu guía, porque al entrar en la montaña, en ese cerro, hay energías,
algunas muy densas, que pueden hacernos daño. Por eso pedimos al Gran Espíritu que nos proteja en ese caminar. ¿Sí? Dice, pedir permiso al entrar a la montaña, agradecer al salir de la montaña. Es montaña. Permíteme, lo arreglamos, montaña. Ubicar los lugares sagrados. Ya entré a la montaña, ya pedí permiso. Los manantiales de agua, las cuevas, los parajes donde hay energías, en la punta del cerro donde corre más el aire fresco. Todo eso debemos de irlos ubicando, ir respetando estos lugares. Siempre llevar ofrenda a la montaña, fruta, mezcal, comida, un cuchillo de madera para partir la fruta. ¿eh? Tenemos que llevar, ¿sí? Usar las herramientas de trabajo. Tenemos que tener ya nuestro bastón, ya sea de carrizo o un bastón realmente que sea pues, dedicado a pedidores de lluvia, un bastón. A tecocoli, ¿sí? Es una herramienta importante, el caracolito para pedir permiso, para comunicarnos con las energías, un popochcomit, que es el saumerio, ¿no? De preferencia de 3 patitas para poder trabajarlo. Flores de cempasúchil. Híjole, pero yo no tengo flores de cempasúchil. Bueno, las flores que tengas, pero hay que llevarlos. Velas. Tenemos que llevar nuestras velitas, ¿verdad? Para poder trabajarlos. De preferencia que sean de cera. ¿Tienen que ser amarillas? Sí. ¿Blancas? No. Las blancas son para otro tipo de trabajo. Las amarillas. Sí. ¿Tiene un simbolismo el color amarillo? Sí. El color amarillo es para protección, para ofrenda, es luz y calor. Y porque están hechos de cera de abeja pura, lo que estamos pidiendo también es sabiduría, que nos den el conocimiento para convertirlo en sabiduría al momento de trabajar. Un sombrero, un machete, paramos el machete y le ponemos nuestro sombrerito, pero también este machete nos va a servir para ir abriendo caminos, para protegernos, ¿verdad? Todas estas herramientas ya lo debemos de tener. Cuando vayamos a pedir la lluvia, debemos llevarlo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues de aquí al otro viernes, que ya no vamos a visitar a ningún calpulli ahorita, de aquí al otro viernes tenemos la oportunidad de ir a visitar a un lugar sagrado, ¿sí? Por ejemplo, mañana es un tonali, ¿qué? Ocelot. Mañana es sábado. Domingo, Cuauhtli. Lunes, Coscacuauhtli. Martes sería Olin. Miércoles, Tecpatl. Jueves, Kiawitl. Un día lluvia. El día jueves podemos ir a visitar la montaña y hablar con Tepeyolotli, ¿sí? ¿Y cómo voy a hablar? Como ahorita nosotros estamos hablando, pongo mi ofrendita, empodero mis velas, ¿no? Gran abuelo Tepeyotlotli, gran abuelo de la montaña, te pido que me pueda yo comunicar energéticamente con ustedes, con el trabajo que yo quiero realizar. Le damos nuestra ofrendita y ahí mismo también nos va a hablar, ¿no? Nos va a hablar en el ensueño. En ese sueño hay que poner atención, ¿sí?
Tepetl Ohtli. Conocernos a nosotros mismos, hermanitos, es importantísimo. ¿Por qué? Porque el hecho de desarrollar esta cualidad de, de vivir, de armonizar energéticamente con Tepeyolotl, comunicarnos con el espíritu de la montaña y conocernos a nosotros mismos en este sendero, ¿sí? Vayamos consiguiendo nuestras herramientas. Yo sé que la mayoría ya tiene sus herramientas y ahorita justamente que estamos en este tiempo de lluvia, hagamos los ejercicios, ¿sí? Mañana vayamos al lago, al río más cercano, al manantial y hacer el ejercicio el de pegamos nuestra lengua al paladar y sacamos el aire a los lados para poder entender la palabra de la abuelita Chalchihuitlicue, ¿sí? Tonatiu, igual. Yeyecat. Al momento de que nosotros vayamos a la montaña, debemos de crear un tipo de silbido que vamos silbando en la montaña. ¿Qué tiene que ver el silbar en la montaña? De tararear una canción, un canto sagrado, pero con el silbido, ¿no? Ese pequeño silbido que hacemos es una vibración que conecta con los seres, los guardianes de la montaña, ¿no? Por eso, nosotros que hacemos estas prácticas, que hoy en la madrugada tendremos la tercera práctica nahuálica, que vamos a necesitar nuestra máscara de ocelot, de jaguar, en donde nosotros tenemos que silbar, ¿no? ¿Se acuerdan la clave es para pedir ayuda? Ese silbar es la vibración que se va creando para hacer conexión con las energías. Sí, recuerden que la mayoría de los animalitos pues no hablan como nosotros, pero las aves, por ejemplo, crean el canto con su hijillo. Los demás animalitos crean un rugido. Algunos animalitos crean un sonido con su aliento. Entonces, para poder entenderlos a ellos y para que nos entiendan, podemos utilizarnos nosotros el hecho de silbar, ¿no? Crear ese estilo personal de cómo silbar. Es como aquel ave que aprende a crear con su aliento un tipo de sonido. Nosotros también, para conectarnos con la montaña, ¿sí? Como la clave de nosotros para conectarnos con las energías que vibran en la montaña, ¿sí? Ahora bien, podemos hacer que llueva, donde estemos llueva más suave, no llueva tanto. Sí, lo podemos hacer, hermanitos, ¿verdad? Pero no olvidemos que esto es la base, es el inicio. En el tercer curso, o sea, en el tercer nivel de este pedidores de lluvia, la base es trabajar cómo esta misma fertilidad que nosotros creamos, podemos utilizar para obstaculizar. En este segundo nivel, ya llevamos 2 calpuli que sembramos su manantial de agua, su ahuehuetito, su arbolito de ahuehuete. Cuando yo empiezo a trabajar con mi manantial de agua, que yo lo estoy creando,
A partir de ahí puedo yo crear el arco iris, el semado. Y el arco iris lo que hace es detener las lluvias. ¿Sí? Hay dos formas que podemos hacer para detener las lluvias. Crear el arco iris, atravesarlo. Al atravesarse este arco iris, ya no pasa la lluvia para otra comunidad. El viento, trabajar con el viento. El silbido que creamos, nos conectamos con el viento, hace que el viento empiece a dispersar la lluvia y ya no llueve al otro lado. Todo eso es posible hacerlo nosotros. Sí. Y la otra forma, agarro mi machete, hago una cruz y aquí no pasan ustedes. Denle la vuelta a ese lado, pero este lado no pasa. ¿Se puede? Sí. Por eso les pido a ustedes que todas estas plegarias que les estoy compartiendo, los aguarden, los escriban en su libretita de plegarias como pedidores de lluvia. Y puedo mejorarlo, enriquecerlo. Sí, si lo quieres, puedes enriquecerlo. No es algo cuadrado de que así debe de ser, letra por letra, frase por frase. No, si lo quieres enriquecer, enriquecelo. Si a ti te funciona como lo acabas de escribir, hazlo. Sí, pero hazlo. Ahora bien, tenemos que escribir nuestras experiencias. Sí, el poder de controlar el tiempo es algo muy hermoso. Tal vez no los podemos controlar totalmente, pero hacerlos que trabajen a nuestro favor, sí. A lo mejor ya viene la lluvia, pero fuerte, 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 ¿no? Le decimos, abuelitos, Tlaloc, Yeyecal, Tepeyolotl, Chalchihuitlicue, Tonantzitlan, deme unos minutos para terminar a hacer mi trabajo, ¿no? Así nos pasó a nosotros apenas recientemente en el Calpulli de la hermanita Matlaclivanse Cuespali. Pues ya íbamos vamos a sembrar el abuelito Betito, y ya viene la lluvia, vamos a trabajar. Ya casi al final se soltó la lluvia, pero sí nos dejó trabajar, ¿no? Esa es la importancia, ese es lo hermoso de poder trabajar con el tiempo. Hay una clave, no sentirnos los super, ¿no? No, eso no. Debemos de trabajar con humildad. Debemos de trabajarlo con esa sacralidad que merece este trabajo. ¿Por qué? Porque nunca se deja de aprender, porque siempre hay algo que aprender en este sendero, en este camino, hermanito. ¿Sí? Entonces, mañana hagamos el ejercicio de Chalchihuitlicue, pasado mañana saludemos al abuelo Tonatiu, otro día con Yeyecat, otro día con Tepeyolotli, pero estemos en constante práctica. Yo les aseguro que en cada práctica que hagamos, aprenderemos algo nuevo, ¿sí? Eso se los aseguro. La práctica hace al maestro, ¿sí? Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda acerca de este trabajo, que es interesante. Sí, hermanito Akatzin, ¿lo escuchamos? Sí, hola, buenas noches, Sebastián, y buenas noches, hermanitos. Sí, mi pregunta es sobre eso que explicabas para hacer el círculo para antes de entrar a la montaña. ¿Nada más se hace el círculo o se pone unas cositas allí
Y también la otra pregunta es, ¿ya al salir se hace algo con ese círculo? Esa es mi pregunta, Sebastián. Ujú. Dentro, hermanito, dentro del canal de YouTube está un video, lo subimos. Para entrar es hacia la izquierda. Hacemos una cruz, ponemos en nuestro bastoncito entre nuestras piernas, pedimos permiso que nos dejen entrar a la montaña y lo dejamos así marcado el círculo. Ya Ok. entramos, ya hicimos nuestra ceremonia. De regreso en ese mismo lugar, ahora cerramos ese portal, ese círculo. Agarramos nuestro carrizo hacia la derecha, ahora ya no de mí, ya no de Tlahuiztlampa, sino que de Cihuatlampa hacia Tlahuiztlampa, del sur hacia el norte. Y cerramos, ya. Te agradecemos por todo el permiso que nos dieron y el día de hoy cerramos este trabajo. Vamos a dejar una ofrenda, ¿no? ¿No? Ya terminamos, borramos con nuestro pie, ¿no? Todo el círculo para que nadie más utilice ese portal que nosotros trabajamos. ¿Sí, hermanito? Entonces, este Ujú. es el trabajo, el ejercicio de cómo entrar a una montaña. Hay que Muchas pedir gracias. permiso. Ujú. Muchas gracias, Sebastián. ¿Sí, hermanito? Déjeme buscarlo igual y se los comparto, donde está ese videíto donde cómo entrar a la montaña, ¿no? Está en el canal, está ya guardado. Ok, gracias. ¿Sí, hermanito? Bueno, no sé si hubiera alguien más, hermanitos, ¿no? Bueno, el que calla otorga, ¿eh? Y quiero entender de que ya. No es cierto, hermanitos. Entonces, las velas para el ejercicio de mañana pueden ser blancas, de preferencia amarillas, hermanito, de preferencia amarillas, ¿no? Pero si no lo tienen, pues con lo que tengan. Pero sí, hay que ir consiguiendo las velitas amarillas, ¿no? ¿Sí, hermanito? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 4 de la mañana, ¿sí? Tumuitasque, Mati, Mosehuica. Mati Mosehuica, Muchas Muchas gracias. gracias, Temuitasque. amigo. Mezcla.